Así que me gustaría que comencemos a hablar un poco del tema y mientras vayamos hablando vamos a ir mostrando las placas que gentilmente nos has enviado para que la gente pueda conocer de qué se trata el tema. Bárbaro, perfecto. Sí, efectivamente, la temática, digamos, del estrés siempre, o inicialmente por lo menos, se ha abordado hacia los adultos. Sin embargo, esta pandemia involucra a todo el grupo familiar, inclusive adultos mayores, niños, mascotas. Así que es muy pertinente tener en cuenta algunos detalles a la hora de minimizar este impacto para los niños, ¿no? Niños y niñas. Una cuestión a tener en cuenta, que es muy interesante de esto y que en realidad la pandemia ha servido un poco para poder darnos cuenta de esto, que hay una serie de conductas y de situaciones que deberían ser normales, que deberían ser del día a día y sin embargo, como no lo son, uno las recuerda mucho en las situaciones críticas, como es este caso de la pandemia o como pasa a veces en las catástrofes y demás. Un ejemplo claro es el lavado de manos. O sea, todos deberíamos tener desde siempre ese hábito, ¿no? Y sin embargo se hace mucho hincapié porque es un hábito que no estaba tan instalado. Con el tema del cuidado hacia los niños, la prevención del estrés, pasa algo parecido. El cuidado en general que respecta hacia los niños no difiere de las conductas que uno debería tener como núcleo familiar hacia los niños habitualmente, o como padres o como referentes adultos hacia los niños. Y sin embargo, por ahí muchas de estas medidas a veces no se aplican, entonces, bueno, es pertinente ir repasándolas. Es muy interesante lo que estás planteando, Edgar, porque la verdad que, como bien lo decías vos, al principio quizás no se hablaba tanto del estrés en los niños y ahora hemos visto y nos hemos dado cuenta también de que para esa situación es muy particular. Y vos hablabas de algo tan simple como tiene que ver con el lavado de manos y hablabas de estas cosas que estamos viviendo, que son aprendizajes también que estamos llevando adelante, que hay cosas que los adultos no teníamos o no sabíamos del todo, no teníamos claro, no le damos la importancia, como es algo simple como lavarse las manos. No creíamos que fuera tan efectivo para evitar el contagio de una pandemia como el COVID. ¿Cómo crees que nosotros, los adultos, debemos estar atentos a los niños o cuáles son quizás los factores que debemos tener en cuenta para saber si nuestros hijos, nuestros sobrinos o los niños con los que convivimos están pasando por una situación de estrés? Bien, los niños manifiestan el estrés. En algunos aspectos pueden ser similar a los adultos y en otros aspectos hay que tener un poquito más de visión, estar un poquito más atentos porque lo pueden manifestar de otras formas y va a depender mucho también de la edad de los niños. Por ejemplo, un bebé, porque en realidad tiene que ver con la capacidad de comunicarse que tiene el niño, o de comunicarse en realidad, porque en todas las edades se comunican, pero de comunicarse en un lenguaje que nosotros podamos entender fácilmente. Con los bebés, por ejemplo, hay que poder hacer una lectura de cómo sufren ese estrés, de cómo absorben el estrés del entorno. Ahí en los slides hay explicado que hay que generar un ambiente sin estrés, un ambiente tranquilo, porque los niños van a absorber el estrés que le transmitan los adultos. Es uno el que transmite la tranquilidad que necesita el niño, y de esa tranquilidad se nutre y esa tranquilidad es la que lo hace, lo protege, le sirve de escudo ante las situaciones. En el caso de los bebés, por ejemplo, pueden manifestarse porque llevaban una forma de dormir de una determinada forma, de alimentarse, de ir de cuerpo, de una determinada forma, y ahora eso cambió, se nota un cambio en eso, están más irritables, se constipan, tienen diarreas, cambiaron el hábito de los sueños. Situaciones que antes le parecían divertidas, graciosas y que se los podía contener dejaron de serlo. Entonces son pequeñas cositas que nos pueden estar hablando de que el niño está bajo el influjo del estrés, el bebé. Después ya en los niños un poco más grandes, ya por ahí es más fácil la lectura, los niños se pueden volver más irritables, pueden volverse un poco más traviesos,
eso puede dificultar la tarea de los padres si no hacen una buena lectura o del núcleo familiar en general. Pueden volverse, por ejemplo, niños que cuidaban los juguetes, ahora se les rompen los juguetes. Entonces, en todo eso, lo primero que hay que tener en cuenta es esta lectura para poder tomar medidas y poder controlar esto, poder contener esta situación. Por ejemplo, en el slide que están mostrando ahora, es una cuestión que, como decía antes, debería ser de siempre. O sea, el hecho de tener rutinas regulares a los niños les sirve en general, sin pandemia, les sirve para tener un desarrollo saludable. El generar rutina, el generar disciplina, el generar situaciones controladas donde, si bien el niño tiene que tener la capacidad de poder participar de las decisiones, no hay que confundir hacer partícipe al niño para que se vaya involucrando en este rol social, que se vaya incorporando, que se sienta incluido en el núcleo familiar. No hay que confundir eso con sobrecargar al niño con decisiones que aún no es capaz de tomar, porque esas decisiones lo estresan. Por ejemplo, un niño que uno antes de salir le pregunte qué ropa te querés poner. Entonces, no, que sí, que no, que elige. No es el caso ahora de la cuarentena, pero lo pongo como ejemplo porque no pueden salir, pero lo pongo como ejemplo habitual. Esa es una situación a la cual uno lo somete al niño a una elección que no está preparado para tomar. Entonces, no es lo mismo que, por ejemplo, para hacerlo partícipe, decirle, bueno, mira, ¿qué querés? ¿Este o este? Entonces, él elige, participa en la decisión, pero uno está guiando esa decisión. Entonces, el niño no se estresa con tener que tomar una decisión para la cual no está todavía capacitado para tomarla. Y así con todas las situaciones diarias. Por eso el ejercicio de crear estas rutinas consensuadas con el niño, bueno, establecen un poco ese orden que necesita el niño para poder desarrollarse en lo que sí le compete, que es estar bien, ser feliz, jugar, aprender siempre desde el juego y desde la interacción. El niño necesita la interacción. Eso es un concepto que inclusive se ve mucho ahora con el tema de la educación a distancia. Ahí saltó esta cuestión de que en realidad el contenido académico en la enseñanza de los niños es secundario. Lo principal que aporta todo el sistema educativo, sobre todo en edades tempranas, es la interacción social. El niño aprende a través de interactuar con sus compañeros y con los docentes. Y después viene lo académico. Edgar, estaba escuchando atentamente y pensaba en lo que tenía que ver con respecto a los padres en este momento, que también ellos están viviendo quizás un tipo de estrés, y surge esto de la educación, que vos decías, el hecho de dedicarle ese tiempo, por ejemplo, a hacer las tareas que desde la escuela se le está enviando, y quizás empezar a ver que los padres no tienen todas las herramientas pedagógicas que un docente sí tiene para hacer que un niño comprenda, para hacer que un niño lleve adelante un ejercicio matemático, por ejemplo. En este caso, no quiero irme tan del tema, pero me gustaría que también hicieras un poquito mención a qué herramientas puede uno como padre tener o puede desarrollar en este proceso de acompañar al niño, quizás y un poco al adolescente, en lo que tiene que ver con las tareas escolares y en lo que hace a generar este hábito de llevar adelante las mismas tareas en el hogar. Bien, bueno, eso un poco ahí los slides dan muy someramente una idea de las herramientas para esto. En esto de establecer rutinas y de establecer prioridades. En esto es importante marcar esto que decía, de que el sistema educativo, sobre todo, aclaro, en edades tempranas, por ahí ya en los chicos en la secundaria, en los adolescentes, ya cobra otra dimensión la carga académica, pero en la primaria, en edades tempranas, la carga académica es totalmente secundaria. Entonces, eso ya nos tiene que ayudar a nosotros como padres a relajarnos ante, a veces, la vorágine de tareas y de pendientes que van quedando respecto a esta educación a distancia que se implementó de la mejor manera posible. El sistema educativo no estaba preparado para esto y realmente los docentes y todo el sistema educativo ha hecho un gran esfuerzo para tratar de
de acomodar esta situación, y las familias también, pero de esto nos tiene que quedar en claro que la prioridad en esto, toda esa actividad apunta al bienestar grupal familiar. Ahí está la máxima enseñanza que puede sacar el niño. Dicho en términos más sencillos, más importante de que el niño resuelva bien un cálculo, o que si la currícula este año sea aprender a dividir con 2 cifras, más importante que ese punto académico, claro, que aprenda a dividir en 2 cifras, es cómo interactúa con el docente, cómo interactúa con sus compañeros. Ese aprendizaje es una excusa para esa interacción, y cómo interactúa con el padre o con los padres, con el núcleo familiar. Entonces, ese aprendizaje de esa división en realidad tiene que servir para eso, y no al revés. Bajo ningún punto de vista, el tratar de aprender a dividir 2 cifras tiene que dividir al grupo familiar, tiene que estresarlo más, tiene que sobrecargar al docente, tiene que generar una estigmatización al docente, pues la familia se enoja con el docente porque manda mucha tarea, pero en realidad no es un problema del docente, es problema de uno como núcleo familiar, como padres, de poder dimensionar y priorizar, establecer cuáles son las prioridades que uno tiene como núcleo familiar, y en el ámbito, y de esta forma al establecer las prioridades uno transmite esa tranquilidad de que uno sabe lo que está haciendo, y le quita ese estrés al niño, porque el problema es que si uno se desborda porque uno no entiende esto, el niño toma ese estrés, y el niño se empieza a desesperar porque no llega. Entonces uno lo tranquiliza, mira, ¿sabes qué? No pasa nada. En esto es como el viejo ejemplo de la carrera. No es importante llegar primero, es más, hasta a veces no es ni siquiera importante llegar. Lo importante es que uno hace el mejor esfuerzo para tratar de llegar. Y ahí se ve la calidad que uno tiene como individuo y el soporte que uno tiene dentro del núcleo familiar para esa carrera. Y si uno llega, en buena hora. Y si uno llega entre los primeros, fantástico. Pero lo que uno tiene que transmitir es que lo que importa es el proceso. Edgar, la verdad es que estamos todos aquí atentos, escuchándote, y también pensamos un poco en lo que tiene que ver, lo planteás vos en los flyers, en los slides que estamos viendo ahora, lo que tiene que ver con la actividad física, y pensaba en aquellos padres que por ahí conviven con niños en un espacio como un departamento que no tienen patio o que no tienen una terraza. ¿Cómo llevar adelante lo que tiene que ver la actividad física con nuestros hijos? ¿Cómo adaptarnos nosotros a ellos y que ellos también le puedan pasar bien? Bien, bueno, en esto lo primero es tomar la decisión. En esto lo primero es que hay que entender la prioridad en esto, que es algo prioritario. Así como es prioritario establecer rutinas, así como es prioritario establecer un orden, como es prioritario consensuar, como es prioritario siempre aprovechar toda oportunidad que tenemos para enseñar a los niños. Son todas oportunidades. Esta crisis es una gran oportunidad. Así también es prioritario decir, bueno, miren, la actividad física es fundamental. Y esto es otro ejemplo de lo que decía antes. Era fundamental prepandemia. O sea, todos deberíamos tener ya aceitado cómo hacemos la actividad física en nuestras vidas, cómo la metemos en nuestras vidas. Hay gente que la tenía, pero la tenía fuera de la casa, entonces, bueno, ahora tiene que ayornarse a esto. A esta gente le cuesta menos, porque ya tenía la rutina establecida de la actividad física. Por ahí hay gente que no tenía incorporada la actividad física y ahora se da cuenta, ¿tá? ¿Por qué? Porque el niño hacía la actividad física, por ejemplo, en las guarderías, en los colegios, y ahora al no tenerla, tenemos niños caminando por los techos, por las paredes, ¿verdad? Entonces necesitamos que desgasten esa energía. Entonces, bueno, primera instancia, establecerlo como prioridad. Una vez que uno toma la decisión de hacer la actividad física y de establecer un horario y de que tiene que hacerse, bueno, ahí uno ve qué actividad física es acorde a la edad, o sea, al núcleo familiar, a cómo se compone el núcleo familiar y al espacio físico que tenemos para eso. Es fácil. Como mencionaba, si uno tiene un patio, bueno, listo, es fácil, puede andar en bicicleta en el patio, puede correr, uno puede establecer una serie de ejercicios ahí,
Y en cambio, si el espacio es reducido, bueno, ya hay que hacer ejercicios en espacios reducidos. Eso es totalmente posible. En un espacio donde entra una persona con los brazos abiertos, ya es espacio suficiente para hacer algún tipo de actividad física, tanto aeróbica como anaeróbica. En eso ayuda mucho por ahí si uno tiene la posibilidad de consultar a algún profe de educación física, que hoy con toda esta situación están dando clases online. Uno se comunica y puede obtener una rutina para hacerlo, y si no, puede usar las herramientas de internet, YouTube y demás, como para sacar algún video de rutinas. Así uno lo busca, rutinas para hacer en espacio físico reducido, o rutina de ejercicios para niños en espacios físicos reducidos, y salen una serie de rutinas que se pueden hacer. Lo importante, no existen por ahí rutinas mejores o peores, sí tienen que ser acorde a la edad y bajo los mismos principios que habíamos hablado respecto a la actividad académica. El objetivo es cómo interactúa el niño en esa actividad física con sus padres, con sus pares, con sus hermanos, con sus mascotas. El jugar con las mascotas es una gran fuente antiestrés para los niños y para las mascotas. Y una buena forma de hacer también actividad física, hay que tener en cuenta eso. Edgar, ya buscando un poco lo que tiene que ver con la finalización de la nota, hay una de las placas que a mí es la que más me gustó, que tiene que ver con el mensaje final, porque si bien todo esto es importante, lo lúdico, lo que tiene que ver con la formación académica, lo que tiene que ver con el acompañamiento, llega a lo primordial que tiene que tener cualquier niño para evitar cualquier situación, que tiene que ver con el amor, y es una de las últimas placas que hace referencia a esto, a este amor, a esta empatía, que dice: durante los momentos difíciles de los niños y niñas, como las personas adultas, necesitan mucho amor y atención. Creo, Edgar, que tanto el amor, la atención y sobre todo la empatía que el adulto pueda generar hacia un niño es lo más importante en este momento tan complicado que estamos viviendo todos, pero que ellos por ahí son los que quizás menos puedan llegar a comprender el verdadero proceso de lo que es una pandemia. Hablo de niños que están, la verdad, bastante niños. Un adolescente se comprende, pero digo, me refiero a estos niños, tanto sean nuestros hijos, sobrinos o los niños con los que convivimos, que necesitan mucho amor y atención. Sí, bueno, esto es así. No es azar que, como síntesis de todo lo anterior, en la placa la Cruz Roja haya puesto esa premisa, porque es algo que se aplica a esta situación y a todas. Desde cuando estamos dando un curso de primeros auxilios, donde por ahí, obviamente, la frutilla del postre, donde todos quieren llegar, es la reanimación con el muñeco, hacer RCP, aprender a enfrentar todas las situaciones más riesgosas. Sin embargo, una de las cuestiones primordiales en todo esto, y que uno nunca se va a equivocar, es en conectar como seres humanos, de un humano a otro, de una persona a otra, como voluntarios en Cruz Roja, como personal de salud, como sea, uno siempre primero, la prioridad tiene que estar en conectar como humanos, y eso se hace a través del amor. De eso se trata ese último slide. Esa conexión empática con el otro, porque esa contención es la que nos sirve de amalgama para sobrellevar cualquier situación, hasta las más trágicas, las más críticas, las peores catástrofes. Uno nunca le erra teniendo ese nivel de conexión. Edgar, creo que has dicho el mensaje final. La verdad te agradecemos por haber estado aquí presente en Buen Día, y seguramente nos volveremos a conectar más adelante para seguir hablando de estos temas que son tan interesantes para la sociedad. Bueno, muchas gracias por habernos permitido este espacio, por habernos llamado. Es un placer de parte de la Cruz Roja Filial Villa María colaborar siempre en todo lo que se pueda. Así que bueno, estamos a disposición para todo lo que nos necesiten. Muchísimas gracias.